estarle buscando. Y tienen esos ecosistemas, que son la salida de flujos locales que tienen tiempos de residencia de unas cuantas semanas, meses, pocos años. Estos otros de acá, donde alcanzan mayores profundidades y un movimiento horizontal durante distancias muy grandes por mucho tiempo, pero que finalmente descarga en las zonas principales de ríos, lagos. En este caso de la laguna, la descarga principal se dio en el acuífero principal y hacia los paleolagos, que obtenían mucho de este flujo, tanto local como intermedio como regional. Ahora, aquí viene el concepto del agua, de la edad del agua. Ustedes se imaginarán que los tiempos de mayor recorrido requieren mayores tiempos. Y efectivamente, los flujos locales requieren tiempos de unos meses, inclusive años, desde que ingresa el agua hasta que sale. Los flujos, estos de mayor profundidad, se les llaman sistemas regionales de flujo. El agua puede tardar aquí miles de años, desde que ingresa hasta que sale o desde que la extraemos a través de pozos. Entonces, esa edad del agua nos da indicación de cuáles serán las características a través de cierta información química, isotópica, de las condiciones de recarga en el pasado, de miles de años atrás. Pero también tenemos, como se imaginarán, flujos como este que está aquí, que son los intermedios, que duran cientos de años, desde que entran hasta que salen. Ahora, cuando se perforan pozos, lo que hacemos es, imagínense que perforamos pozos aquí a diferentes profundidades, en realidad estamos sacando agua de diferentes edades, dependiendo de la ubicación de donde nos encontramos. ¿Sí? Y esto es fundamental, porque si hacemos pozos cerca de las zonas de descarga, donde está saliendo toda esta agua de los sistemas locales, intermedios y regionales, pues vamos a estar sacando una combinación de edades y de características químicas también. En estos recorridos, el agua interactúa con los materiales geológicos disolviendo elementos químicos y los incorpora a ese flujo. ¿Sí? Y vamos a ver eso cómo nos afecta. Miguel, por favor. Bien. ¿Cuáles son los componentes de los sistemas gravitacionales? Esto es muy importante. Tradicionalmente se considera que el manejo integral de cuencas considera la parte de superficie, el agua superficial y la subterránea, y algunas características de la cuenca. Bajo el concepto de sistemas gravitacionales de flujo es mucho más completa la interacción de los elementos que se consideran. Tenemos que considerar todo lo que es el clima, pero no solo el clima presente, sino todas las variaciones climáticas en el pasado, hasta donde podamos evaluarlas a través de las diferentes técnicas de cuantificación. Porque el clima es el que ha estado alimentando es la que ha estado alimentando el agua subterránea en el tiempo. Entonces tenemos que entender muy bien el clima y cómo ha estado evolucionando en nuestra cuenca. Tenemos que conocer el relieve también, algo que define esas componentes del flujo. Entonces, conocer el relieve, todas estas ondulaciones, las zonas altas, las zonas bajas, es fundamental para entender este movimiento. Y aquí, en el caso de la cuenca, pues lo tenemos que entender desde la Sierra Madre Occidental, desde la sierra donde están los límites de la cuenca hasta su parte baja. Y bueno, en el pasado estos lagos llegaban hasta 4 ciénegas, más allá. ¿Sí? Entonces, parte del conocimiento que tenemos que tener claro. Luego vienen las propiedades del suelo, pero desde el suelo natural, cuando existían bosques, existen condiciones naturales, originales, y de cómo las hemos modificado en el tiempo. Desde que se deforestan estas regiones, empezamos a afectar todos estos flujos, ¿sí? Y muchos de ellos pueden desaparecer en cortos periodos de tiempo, y eso se manifiesta en la desaparición de manantiales, en un principio, y posteriormente pues, por otros procesos. El agua superficial es parte fundamental también de cómo se comportaban los flujos superficiales, en este caso del río Nazas, el río Aguanaval,
y de cómo los modificamos en el tiempo con la construcción de las presas, el uso para el riego, etcétera, pero que está conectado con todos los elementos anteriores. O sea, no es algo aislado, sino que están interactuando siempre tiempo y espacio. Luego vienen los ecosistemas. Todos los ecosistemas que existieron en el pasado son resultado de todo de estas interacciones del clima, con el relieve, el suelo, el agua superficial, que en algún momento el agua, bueno, todos esos ecosistemas son evidencias del pasado de que existieron esas descargas de agua, de flujos locales, intermedios y regionales, y que dejan registros en el suelo, en la vegetación, que nos dejan elementos cuantitativos que podemos evaluar, a pesar de que hayan sido del pasado. El otro, pues obviamente, es el referente geológico, donde circula el agua, lo que el agua hace circular a través de los espacios porosos, discontinuidades en la roca, etcétera, y que están controlados por dos elementos principales, que es la carga hidráulica, que es la que define estos flujos. La carga hidráulica es la energía que tiene el agua en el medio geológico, y es la que define su movimiento. El otro es el patrón de flujo, donde ya adelante son los sistemas locales, intermedios y regionales, que obviamente cada uno de ellos tiene una interacción química con las rocas del subsuelo. Si está disolviendo minerales. Claro, cuando ustedes toman una muestra de agua y analizan los elementos químicos isotópicos, el agua les dice por dónde pasó, con qué rocas interactuó, y en algunas ocasiones hasta los tiempos de interacción de esa agua con estas rocas. Entonces es una información valiosísima que está asociada con la termodinámica, y aquí viene el concepto también de edad del agua. ¿Qué edad tiene el agua en su tiempo de residencia, desde que entra hasta que sale, o el momento en que la captamos a través de pozos? ¿Sí? Ahora, las características químicas de estos flujos varían dependiendo si son locales, que es agua más fría, con bajo contenido de iones en solución. Los regionales, que tienen mayor tiempo de recorrido, es agua normalmente termal por los gradientes geotérmicos, y además rica en mayor contenido iónico, porque tiene tiempo de interactuar con las rocas y llevar todos esos elementos disueltos. Entonces, este es un problema prácticamente en todo el país, donde al alterarse los flujos locales e intermedios, empieza a llegar agua que, al ser termal, empieza a invadir las zonas, digamos, superiores de la tierra. ¿Sí? En el caso de la laguna, pues vamos a ver de dónde vienen estos elementos, pero en el caso de todo el centro, de todo lo que es el altiplano mexicano, es por densidad. El agua, al quitarle el agua fría al agua joven en la parte superior de estos acuíferos, empieza a migrar el agua termal hacia la parte de arriba, incrementando los contenidos también de arsénico, flúor, entre otros. Entonces es un fenómeno que está asociado con estos procesos. Y bueno, aquí se comenta que todos estos elementos están interactuando en tiempo y en espacio, es continuo, no está interactuando de manera aislada. Han estado interactuando desde hace miles de años y lo siguen haciendo ahora bajo las condiciones que establecemos nosotros los seres humanos, y los estamos modificando. ¿Sí? Entonces llega un momento en que generamos que todos esos sistemas naturales sean un verdadero caos, pero que tenemos que entender, si queremos gestionarlos, tenemos que entender cómo funcionan. Aquí me voy a ir ya un poco más rápido. Entonces, el tema central es edad. No me voy a meter demasiado con los demás elementos, porque se requeriremos un poco más de tiempo para hacerlo. Entonces, ¿qué encontramos en la literatura científica en la relación con el agua, la edad del agua subterránea aquí en la región de la Luna? Tenemos aquí un estudio de González Cita del 94, en este documento de estudios de hidrología isotópica en América Latina, donde ellos encuentran, que existe una mayor concentración de arsénico y de otros elementos químicos cuando se incrementa la edad del agua. O sea, aquí ya aparece ya el concepto de edad del agua. Y de hecho tienen algunas edades. Posteriormente, un trabajo doctoral de Browstein y colaboradores, aplicó su tesis de doctorado, encuentran que hay una distribución de la edad del agua en el acuífero de la comarca lagunera.
en el 97. Esa es la figura original. Lo único que yo hice es resaltar poner colores en las diferentes edades. Esto es con técnicas de carbono 13, carbono 14. Ustedes pueden ubicar aquí algunos lugares. Aquí está Tlahualilo, aquí estaría, aquí está la presa, este es el río Nazas, aquí tenemos la presa de Francisco Zarco, aquí está la salida, aquí empieza el acuífero administrativo, y ven ustedes los rangos de edad. Los azules que están aquí es del presente hasta 10.000 años. Los anaranjados de 10.000 a 12.000 años, y los rojos de 16.000 a 30.000 años. ¿Sí? Entonces pueden ustedes ver aquí que el agua que está en el acuífero tiene diferentes edades. ¿Sí? Y desde el momento que se empezó a extraer el agua, se empezó a extraer agua de diferentes edades, ¿sí? Que tienen implicaciones muy importantes. Ahora, estas líneas que ven ustedes aquí son los contornos de carbono 14, que son la actividad de carbono 14 en por ciento por ciento de la unidad de medición. Pero aquí lo interesante son las edades, ¿sí? Y aquí viene un tema bastante importante. Se han hecho propuestas, o se hicieron propuestas en el pasado del origen del arsénico, que venía por la actividad minera, que venía por la presencia de elementos de algunos minerales con arsénico en el acuífero, por los pesticidas que utilizaron en la época del cultivo de algodón, que eran pesticidas que tenían arsénico, pero por las investigaciones que hicimos aquí, ese es el artículo. De hecho, hay uno anterior en 2003, una presentación en un congreso internacional en 2004, pero este es el que resume y muestra mayor cantidad de datos. Ya lo había presentado, es lo que hicimos en el artículo de los activos lagos y las implicaciones de la continuidad de los activos. Creo que en realidad el estudio de los acuíferos es muy importante en el mundo. ¿Por qué? Porque entendiendo su funcionamiento y sus características químicas y isotrópicas, se pueden hacer interpretaciones del pasado hidrológico y hidrogeológico muy importantes. Pero también los acuíferos representan barreras a la migración de contaminantes, que es lo que sería su funcionamiento que esperamos, pero bajo ciertas condiciones pueden contener elementos químicos concentrados más allá de lo que puede ser incluso el agua de mar, como mostraré en un momento.